En este tema vamos a hablar de la planificación de la auditoría y de las actividades previas que hemos de realizar antes de llevar a cabo la auditoría in situ. Esta fase, que muchas veces no se dedica el tiempo que se debería, es una fase muy importante, ya que en la medida que nosotros preparemos correctamente la auditoría, pues luego el proceso de auditoría in situ, el proceso de recogida de evidencia de cara a llegar a las conclusiones de auditoría, va a ser más o menos eficaz. En estas etapas previas de preparación de la auditoría, una de las cosas que tenemos que hacer es realizar el plan de auditoría, es decir, programar en el tiempo cuándo vamos a hacer la auditoría, qué vamos a auditar en cada momento y dentro de lo que es cada día de auditoría, cada jornada de auditoría, el orden en que vamos a ver las cosas, cuándo vamos a ver las cosas. Todo esto es importante porque luego, como he dicho anteriormente, si lo hacemos bien, si lo planificamos bien, luego pues nos va a ir bien en la auditoría en sí, en la auditoría in situ, nos va a permitir controlar mejor el tiempo, que no nos falte tiempo para auditar lo que tenemos que auditar, que no nos dejemos cosas sin auditar. Entonces, es importante que le dediquemos tiempo. Como he dicho, pues elaboramos el plan en el cual pues definimos lo que vamos a editar, cuándo lo vamos a editar, etcétera, etcétera. Es importante también que definamos el alcance de la auditoría. En cada auditoría, pues hemos de tener claro qué actividades vamos a auditar, qué productos vamos a auditar, qué partes del sistema vamos a auditar, es lo que sería el alcance de la auditoría, y luego también definir bien lo que son los criterios de auditoría. Los criterios de auditoría, que los vamos a comentar en este tema también, y que será de lo que hablaremos en un vídeo más adelante, son fundamentales en una auditoría. En definitiva, los criterios de auditoría son, pues, aquellas normas, aquellos requisitos que nosotros vamos a ir a comprobar si se cumplen o no. Entonces, eso es importante tenerlo bien definido. Una auditoría sin tener claros cuáles son los criterios de auditoría, pues difícilmente nos va a poder llevar a alcanzar unas conclusiones correctas. Por lo tanto, en esta fase de preparación de la auditoría, el identificar bien cuáles son los criterios de auditoría que vamos a seguir, pues es importante. Antes de continuar, vamos a dar un repaso a lo que la norma BRC de Packaging Material en su versión 6 dice respecto a cómo se han de gestionar las auditorías. Eh, la norma, lógicamente, considera que dentro de de nuestro sistema hemos de tener un proceso de auditoría que garantice que se audita completamente el sistema. ¿Vale? Entonces, esto ya serían requisitos de norma, criterios de auditoría también, pues la norma nos dice que las auditorías han de estar planificadas. Otro concepto importante es que, como seguramente la mayoría de vosotros sabéis, BRC establece un número mínimo de auditorías, que en nuestro caso serían 4 auditorías, y que de esas 4 auditorías, a la hora de definir qué auditamos en cada auditoría, cuántas veces auditamos los distintos elementos de la norma, hemos de tener un criterio basado en el riesgo, de manera que dediquemos más recursos, dediquemos más tiempo, auditemos más veces aquellos aspectos que son más importantes porque el riesgo es mayor. Hay actividades de nuestro proceso que porque hemos tenido más reclamaciones, porque son etapas más críticas, pues igual es conveniente auditar más veces o dedicarle más tiempo que a otras en las cuales pues no hay tanto riesgo. Pues eso es una de las cosas que hemos de tener en cuenta a la hora de programar nuestra, nuestra, nuestra auditoría. Es importante, pues a lo largo del año y de esa serie de auditorías internas que hagamos, una de las cosas que tenemos que garantizar es que auditamos todos los elementos del sistema como mínimo una vez. Eso hemos de tenerlo presente. Y luego, pues
elementos que la norma establece que hemos de auditar como mínimo, pues nuestro plan APPCC en su totalidad, los programas de prerequisitos, todos los planes eh, que, que hayamos elaborado, el programa FUTEFEN, o plan de protección del producto, el programa de prevención del fraude y, en definitiva, todos los procedimientos que la norma establece como necesarios, hemos de auditarlos. Resumiendo mucho, realmente, cuando diseñemos nuestro programa de auditorías internas, hemos de asegurar que lo auditamos todo, todos los elementos de nuestro sistema, todos los procedimientos, todos los requisitos. Otros requisitos que nos marca la norma, el tema de los auditores. Ya hemos hablado en este curso del equipo auditor, del auditor jefe, de los auditores, los requisitos que tienen que cumplir, de los principios de auditoría. La norma ya nos deja claro es que un auditor interno ha de estar adecuadamente capacitado y ser competente para lo que va a auditar. Por lo tanto, pues que esa persona haya recibido formación sobre la norma, haya recibido formación sobre auditorías internas, pues es algo que se nos va a exigir para dar cumplimiento a este requisito de la norma y luego también el criterio de independencia. Un auditor no puede ser parte de lo que está auditando. Entonces, aquí, pues también, ya lo hemos comentado alguna vez en este curso, para garantizar esta independencia, una cosa que suele ser necesaria es que si vamos a hacerlo con los recursos internos, con personal de la empresa, que como mínimo haya dos auditores, para garantizar ese criterio de independencia. Luego, también lo comentaremos cuando hablemos de los informes de auditoría. Cuando hagamos la auditoría y recojamos las evidencias, a diferencia de otras normas, BRC pues, establece que hemos de dejar evidencia del cumplimiento y del no cumplimiento. En muchas normas, en muchas auditorías, cuando haces la auditoría solo reflejas en el informe aquellas cosas que has visto que son incumplimientos de norma. No. BRC establece que si tú auditas un punto de norma, tienes que decir si se cumple o si no se cumple. Y si se cumple, ¿por qué? ¿En qué te basas para decir que ese punto de la norma se cumple? Y si no se cumple, pues igualmente. Hemos de dejar evidencia tanto de una cosa como de otra. ¿Vale? Esos son requisitos que la norma establece para las auditorías internas que realicemos. Fuera ya de lo que serían las auditorías internas, pero está dentro de este apartado 3.5 de la norma, aquí habla también de inspecciones. Dentro de nuestro sistema, además de auditarlo siguiendo los requisitos que hemos comentado ahora, hemos de tener un programa de inspecciones que ha de ser independiente. No debemos de confundir lo que son auditorías internas con lo que son las inspecciones. Por lo tanto, son dos cosas diferentes y hemos de tener tanto ese programa de auditorías internas con sus correspondientes informes como ese programa de inspecciones con sus correspondientes